La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Seguimos en Pascua y siempre Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hablemos un poco de la Pascua, que significa pasar de la muerte a la vida. ¿Y qué trascendencia tiene esto en nuestra existencia, en tu existencia y en la mía? ¿Qué importancia tiene pasar de la muerte a la vida? ¿Y por qué pasar de la muerte a la vida? Porque eso es lo que ha hecho Cristo. Cristo ha vencido a la muerte, y este Cristo que pasa de la muerte a la vida nos anima, nos impulsa a entender que eso también se da en tu vida y en la mía, en tu matrimonio y en mi matrimonio, en la propia iglesia. San Pablo que vivió una experiencia pascual. Léase Hechos capítulo 8, capítulo 9, léase Hechos de los Apóstoles 8 y 9 y se va a dar cuenta cómo esa experiencia pascual en la vida de Pablo le cambió totalmente su existencia. Y ese Pablo, a razón de su experiencia pascual, se convierte en un ardoroso misionero. Y leamos lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Pues si hemos llegado a hacer una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección parecida. Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido purificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, San Pablo nos hace ver algo. La Pascua es ruptura con el pecado. La Pascua es camino de santificación. La Pascua es un camino de libertad. El pecado esclaviza. Por lo tanto, este tiempo de Pascua es darnos cuenta que estamos llamados también nosotros. Si el pecado está relacionado con la muerte, significa que la gracia está relacionada con la vida. Por lo tanto, ¿a qué debemos de aspirar? A pasar de la muerte a la vida. Reconocer que somos pecadores necesitados de la salvación que Cristo nos viene a dar. Querido amigo y amiga, como cristianos, nosotros también tenemos un ciclo de vida. El ciclo vital del cristiano tiene 4 aspectos importantes. El primero es nacer de nuevo. El segundo, crecer en la vida de fe. Tercero, morir a nosotros mismos, morir a nuestros placeres, renunciar a todo ello, eso es muerte. Y tercero, resucitar, llevar una vida plena en Cristo Jesús, viviendo a ejemplo de Él. Entonces, este ciclo vital es fundamental tomarlo muy en cuenta en nuestra existencia y pensar un poco, reflexionar un poco en este tiempo de Pascua, cómo estamos viviendo cada etapa de este ciclo. Primero, nacer. Nacer en Cristo es una nueva vida, el encuentro personal con Cristo. Quizás tú ya lo tuviste y magnífico, pero ¿cómo lo alimentas? ¿Qué nivel de conciencia hay en ti de vivir plenamente esta vocación de creyente de manera intensa? El crecer en Cristo. ¿Cómo te estás comprometiendo hacia una fe adulta, hacia una fe madura, hacia una fe que dé respuesta, hacia una fe que sea gestora de esperanza para otros? Crecer en Cristo tiene que ver con la capacidad de perseverar, no solamente de adquirir conocimiento, no solamente con estudiar la Biblia, sino cómo llevar a cabo, cómo llevar a la práctica, cómo encarnar esta palabra de Dios en nuestra existencia. Eso es crecer. Luego, morir, la famosa frase de San Pablo: lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, morir es sacar nuestros ídolos, que hay una diferencia entre una imagen y un ídolo. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra existencia. Tu ídolo puede ser tu trabajo, todavía no has muerto a ello, no has muerto al placer que te genera un partido de fútbol y prefieres ir a un partido de fútbol que ir a tu comunidad. Ese es tu ídolo. Morir es renunciar a ello. Morir es renunciar a todo aquello que me genera placer, a todo aquello que me promueve satisfacción carnal. Es renunciar a todo ello. Y luego, el resucitar. Tener la vida plena
la vocación cristiana, este Cristo que me ha resucitado y que me impulsa a amar, que me impulsa a vivir la vida de hijo de Dios. Este Cristo que ha resucitado, que me anima a dejar el pecado, a vivir en ese camino de resurrección siendo sal y luz para el mundo. ¿En qué ciclo de la vida o cómo estás en cada uno de estos ciclos de la vida espiritual? ¿Has nacido en Cristo? ¿Cómo estás creciendo en Cristo? ¿Hay algo que ha muerto en ti para que viva plenamente Cristo? ¿Cómo has vivido o cómo estás viviendo esta experiencia de resurrección de Cristo? La Pascua es como esa explosión definitiva del amor. La Pascua es esto. La Pascua es como una explosión lindísima del amor de Dios. Y todos somos impregnados por ese amor de Dios. La Pascua es la verificación de que el amor es más fuerte que el odio, que el amor es más fuerte que la injusticia, que la justicia triunfa sobre la injusticia. La Pascua, querido hermano y hermana, es la demostración de que procedemos de Dios y a Él nos encaminamos. Eso es la Pascua. Por eso estos signos vitales de nuestra vida, el nacer, el crecer, el morir y el resucitar, nos tienen que inspirar a vivir esta Pascua verdaderamente, dejándonos iluminar por ella. Porque la Pascua viene a iluminar nuestras oscuridades. La Pascua viene a iluminar nuestras tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que camine conmigo no caminará en la cruz, en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. El perdón es una experiencia pascual, porque el perdón elimina el rencor. El perdón viene a eliminar el rencor, el odio. O sea, eso es Pascua, y eso es pasar de la muerte a la vida. Entendamos algo, queridos hermanos y hermanas. El mal, el pecado, la enfermedad, los conflictos, los dilemas de la vida no tienen la última palabra sobre nosotros. La tiene Jesucristo, y Jesucristo ha resucitado. Por eso es que nos tenemos que aferrar a Cristo, como esas mujeres del Evangelio, las Marías, María Magdalena y la otra María, que cuando Jesús se les revela, resucitado, ellas se tiran al piso, lo adoran, se postran y lo agarran de los pies. Así debemos de ser nosotros, aferrarnos a Él, porque la Pascua es esa esperanza que desvanece la desesperanza. Quizás tú estás agobiado por una enfermedad, por un dilema económico y todo lo demás. Ora, acércate al Señor. Cristo ha resucitado. Dile, invítale a que llegue a tu casa, a que llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque la Pascua también es darnos cuenta que la paz vence a la violencia. La paz vence a la violencia. El que promueve la paz, dice el texto, será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, la paz es ese paso, la Pascua, es ese paso de esta muerte, que como signo de la muerte es la violencia, la intranquilidad, y te pasa el Señor al mundo de la paz, al mundo de la serenidad. La Pascua es entender que la vida derrota la muerte. Mira, mucha gente piensa que cuando ya una persona fallece biológicamente, físicamente, hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás llegó. Y no es así. No es así. No. Yo tengo mi fe en Jesucristo. Yo sé que un día el Señor me va a llamar a su presencia. Pero para mí, la muerte no es el final, es el principio de lo eterno. Eso es una experiencia pascual. ¿Se recuerda usted? Retrocedamos un par de días, imagínese usted, retrocedamos un par de días. Viernes Santo, Jesús en la cruz, el buen y el mal ladrón, ¿no? Y Jesús le dice al buen ladrón. El buen ladrón le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso.
Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo, hoy en el paraíso. Son palabras que nos tienen que dar esperanza, porque un día esas palabras son dirigidas para ti y para mí. Hoy estarás conmigo. El día definitivo estarás conmigo. Estarás conmigo. Y ese es el anhelo que debemos de tener. Y eso es Pascua. Estar en definitiva con el Señor. Con el Señor que ama. Mira lo que dice el Papa Francisco. Te leo a continuación lo que un día dijo el Papa Francisco. Un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin Pascua. Pero el Señor ha resucitado, dice el Papa. No nos detengamos en torno a los sepulcros, sino vayamos a redescubrirlo, a Él el viviente, y no tengamos miedo de buscarlo también en el rostro de los hermanos, en la historia del que espera y del que sueña, en el dolor del que llora y sufre. Dios está allí. Es linda esta frase del Papa, un poco extensa. Un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin Pascua. No sé si tú eres así. No sé si tú que eres un cristiano católico de costumbre. Estás encerrando a Jesús, tu fe en el sepulcro. Pero el Papa nos propone que la resurrección de Cristo es para salir, No nos detengamos en torno a los sepulcros, sino que vayamos, dice, a redescubrirlo a Él, el viviente. Esta es la Pascua. La Pascua es para redescubrir a Cristo. La Pascua es para darme cuenta que este Cristo me hace una invitación a vivir una vida diferente. A pasar de la muerte a la vida, a saber interpretar esa misericordia de Dios en mi existencia. La Pascua es un paso hacia adelante, es un paso hacia la vida, es un paso hacia la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la Pascua es esto. La Pascua es acercarme, es salir de este camino de muerte, de ser una persona egoísta, una persona basada en la mentira, una persona manipuladora, e ir en pos de Jesús que me da la vida, en pos de este Jesús que viene a alimentar mi existencia, que viene a renovar, porque la Pascua es la experiencia que nos impulsa a volver a sonreír. La Pascua es esto. Es la experiencia que nos impulsa a volver a sonreír. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a fijar nuestra esperanza en la Pascua. Y la Pascua es Jesucristo. Y es ahí donde todos nosotros necesitamos saber asumir desde una alegría maravillosa el hecho de que Cristo ha resucitado, que esto no es una teoría, es una vivencia, es una experiencia. ¿Cuántos testimonios podemos escuchar de hombres, de mujeres, su testimonio o el mío, que estábamos a veces como a la deriva y tuvimos una experiencia pascual, quizás en un retiro, no sé en qué momento, y el Señor te sorprendió, y el Señor salió a tu encuentro, y el Señor te tomó, como el padre de la parábola, el hijo pródigo, que sale, da ese paso. Pero también el hijo pródigo vivió una experiencia pascual, porque salió, dio el paso, se encaminó a la casa del Padre, y el Padre también, y tienen una experiencia pascual lindísima. Eso es Pascua, eso es pasar de la muerte a la vida. Esa experiencia pascual la debemos de vivir cada uno de nosotros. El amor es más grande que el odio. Esa es una experiencia pascual. El amor es más grande que el odio. Por lo tanto, este amor de Dios nos impulsa ¿a qué? Nos anima ¿a qué? A marcar la diferencia en este mundo. A marcar la diferencia en esta sociedad. A marcar la diferencia en casa. En casa. Siendo personas más pacientes, más tolerantes, más alegres, más prudentes. Entonces, toda esta experiencia pascual nos promueve a nosotros a entender que debemos de pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y eso es Pascua.
Eso es Pascua. Podemos meditar un poco, por ejemplo, la experiencia pascual de Lázaro. Lázaro que ha muerto. Marta, María lloran la muerte de su hermano. Y cuando Marta se da cuenta que Jesucristo va llegando, ella sale al encuentro de Jesús. Y Jesús la contempla su dolor. Y le dice, tu hermano no ha muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Y la pregunta que hace Jesús a Marta, ¿crees esto? Ella dice, sí, Señor. Eso es Pascua. Y luego Marta va a buscar a su hermana María y le dice, ahí está el Maestro. ¿Y qué hace María? Sale también al encuentro con Cristo. Eso es Pascua. Pascua no es quedarte rumiando tu dolor, no es quedarte rumiando tu enfermedad y hablando de tu enfermedad, de tu dolor y hablando toda la vida y con conmiseración. No. Pascua es entregarle al Señor tu dolor, es entregarle la fuente de tu tristeza, es entregarle al Señor todo lo que está provocando en ti, dolor, angustia, sufrimiento, entregárselo al Señor, liberarte de todo ello. Y entonces ahí viene el Señor y hace un signo pascual maravilloso. Te empieza a dar fortaleza, te empieza a dar ánimo, te empieza a dar una fuerza interior tan grande que te promueve a la esperanza, que te promueve a la paz, que te promueve a la alegría. Es válido darnos cuenta que el Señor, así como ha resucitado, también nos invita a nosotros a resucitar. Y vuelvo a leer el texto de Romanos capítulo 6, 5, versículos 5 y 6. Pues si hemos llegado a hacer una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección parecida. Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ese es el sentido de la Pascua. El sentido de la Pascua es ver que el pecado no gobierna nuestra vida, que debemos de aprender a tomar conciencia, a contrarrestar las tentaciones, a mantenernos firmes en fidelidad a la palabra del Señor. Tentación siempre van a haber. Propuestas del enemigo, que es la tentación, siempre van a existir. Pero me gusta mucho como San Pablo en el versículo 5 dice, pues si hemos llegado a hacer una misma cosa con Él. ¡Wow! Eso es Pascua. Esa es la verdadera Pascua. Llegar a hacer una misma cosa con Él. Imagínate tú. Llegar tú a hacer una misma cosa con Jesucristo. Llegar yo a hacer una misma cosa con Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene que alentar en esta Pascua. A alentarnos ese deseo grande de llegar a hacer una misma cosa con Cristo. Ese es el camino de la santidad. El camino a la santidad es la propuesta pascual. Llegar a hacer una misma cosa con Cristo. ¿Sabe qué? San Pablo aspira a eso. Y San Pablo lo dirá. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Llega San Pablo a entender que el anhelo de él es ser una misma cosa con Cristo, unido su vida a la vida de Cristo, la vida de Cristo en la vida de Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Una misma cosa. Pablo llega y claro, tuvo que vivir todo un proceso pascual, todo un proceso de conversión, pero qué hermoso sería que nosotros todos los días dijéramos como San Pablo, ¿no? Señor, yo aspiro a llegar a ser uno mismo contigo. Yo aspiro, Señor. Yo aspiro a llegar a tener los mismos sentimientos. Es que Pablo vive una experiencia lindísima. En una de sus cartas dice Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Es que esa aspiración se va volviendo paulatinamente una realidad en la vida de San Pablo. Poco a poco
se va haciendo uno en Cristo. Y por eso Pablo se torna como un modelo. Imítenme a mí, dirá San Pablo en uno de sus escritos. Por lo tanto, esa es la aspiración máxima de este tiempo pascual. Pasar de esa muerte a la vida en Cristo. Esa muerte del pecado, esa muerte de la vida de la carne, a una vida en el Espíritu, a una vida en libertad, a una vida en paz, a una vida en armonía, a una vida que promueva esperanza, a una vida que impulse el reino de Dios en la vida de los demás. Nunca se le olvide el ciclo vital del cristiano, del creyente. Nacer, crecer, morir, resucitar. Nacer, crecer, morir, resucitar. Y en cada uno de esos ciclos es importante aspirar, hacernos uno en Cristo, hacernos uno, llegar a ser una misma cosa, dirá San Pablo, aspirar a llegar a ser una misma cosa con Él, con Cristo. Claro que eso es morir a uno mismo, claro que eso es despojarnos de toda esta inmundicia que tenemos dentro, pues irnos despojando paulatinamente, porque eso es lo lindo del camino de la fe. Lo lindo del camino de la fe es que es un proceso, no es algo instantáneo, no es algo pronto, rápido, no, es un proceso. En la medida que vamos adentrándonos en este ciclo de la vida vital, de la vida del cristiano, donde he nacido en Cristo, voy creciendo en Cristo, algo de mí va muriendo, porque algo de mí también el Señor va resucitando algo en mí. Entonces, ese nacer, ese crecer, ese morir y ese resucitar nos tiene que impulsar a cada uno de nosotros a la plenitud de nuestra vocación cristiana. Eso es Pascua. Aspirar a la plenitud de vivir nuestra vocación de hijos de Dios. Y para eso están los sacramentos. No basta con la buena intención. Necesito de los sacramentos. Porque los sacramentos son caminos de santificación. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, toda esta experiencia linda de este encuentro de hoy, de esta reflexión, es una invitación clara y sencilla. La Pascua es pasar de la muerte a la vida. De la muerte del pecado, de la muerte de la concupiscencia, a la vida en Cristo. Y para ello yo necesito nacer, necesito crecer, necesito morir y necesito resucitar. Todo esto en Cristo. Así que manos a la obra. Todavía hay tiempo pascual que resta. Todavía hay tiempo pascual que sobra. Así que recuerde, son 50 días. Ya llevamos menos de 50 y por lo tanto hay que buscar enriquecer nuestra vida paulatinamente en Cristo Jesús. No se nos quede de brazos cruzados, creyendo que ya pasó la Semana Santa, ya y no más. No. Empezamos Pascua, continuamos en Pascua. La Pascua va a terminar con una vigilia lindísima, la vigilia de Pentecostés. Y por lo tanto, la Pascua es un accionar del Espíritu Santo maravilloso que nos va a impulsar a la vida en Cristo. Ya no a la vida en pecado, ya no a la vida de muerte, sino a la vida en Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, les animo a vivir lo que resta esta Pascua con la alegría en el Señor resucitado, pero también de una manera decidida a pasar de la muerte a la vida. Feliz tiempo pascual. Que el Señor les bendiga, les inspire, les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.